gracias por acompañarnos en esta tarde que está convirtiéndose en tarde lluviosa. Estamos en esta reunión de celebración, uno más de los actos de las fiestas en torno al centenario de Efraín Huerta. Las presentaciones de libros son equivalentes, todos usamos este símil ya muy trillado, el equivalente del parto. Hoy asistimos a un embarazo múltiple porque el Fondo de Cultura Económica parirá hoy 4 obras y un número especial de la Gaceta. El tema de esta reunión entonces es hacer en esta sala de labor, vamos a comentar la publicación de estos 5 libros que son nuestro modo de festejar, de homenajear, de compartir con los lectores la alegría por el centenario de Efraín Huerta. Estamos en este momento, falta que llegue ahora Eduardo Vázquez Martín, y voy a pedirle a un par de los colaboradores de los libros que hemos publicado que se suban y ocupen temporalmente esa sillón de allá. Quiero empezar con la gente que dentro del fondo tuvo a su cargo la preparación de los materiales que hoy publicamos. Y lo vamos a hacer en orden inverso de Eduardo Vázquez. Quiero pedirle primero a Emiliano Delgadillo, que tiene el dudoso privilegio de ser el más joven no solo de la zona, sino de los colaboradores en estos libros, que intervenga. Él tuvo a su cargo la investigación iconográfica, la preparación de la cronología y la redacción del texto biográfico que aparece en la iconografía. Tiene también un texto en la Gaceta dedicado a la declaración de odio de Efraín Huerta. Entonces quiero pedirte, Emiliano, por favor, que arranques y demos por inaugurada esta sesión. Muchas gracias, Tomás. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir. Buenas tardes a Julio, a David, a Carlos Mata, que está por ahí. Yo digo que Carlos Mata tiene que estar aquí porque es el autor de Otro Efraín, pero bueno, el maestro editor Martín Soler, un gusto, y Eduardo Vázquez. También es un honor estar aquí con las hijas del poeta Efraín Huerta, Andrea Huerta, Eugenia Huerta y Raquel Huerta. De verdad es magnífico estar aquí, estamos, creo, en familia. Bueno, yo les voy a hablar rápidamente del trabajo iconográfico, de la investigación iconográfica que realicé. Todo partió por una iniciativa del Fondo de Cultura para incorporar a esta serie de iconografías que son pues, unos libros clave, fundamentales para comprender procesos históricos, conocer más las relaciones entre los escritores, artistas que han habitado en este país. Y relativamente tenía el camino un poco fácil porque estaba yo concluyendo mi tesis de licenciatura sobre el libro de Efraín Huerta, el libro central, que se llama Los Hombres del Alba, y había ya trabajado con partes de los archivos de Andrea y Eugenia Huerta. De manera que acepté, muy entusiasmado con el proyecto, y pues me puse a revisar todas las fotografías, materiales, documentos que tenían Eugenia, muy bien organizados. Tiempo después contacté a Raquel Huerta, quien se portó de maravilla. Todas las fotos de la iconografía provienen de los archivos que han conservado majestuosamente, espléndidamente las familias del poeta Efraín Huerta. Y fue un tanto difícil, sobre todo en cuanto a las fotografías que pues, yo no conozco visualmente a muchas de las grandes figuras de nuestro país, de América Latina. A veces nosotros como lectores nos queda más el nombre que la imagen de nuestros viejos escritores y intelectuales latinoamericanos.
De modo que, pues, con ayuda de diversa índole, pues tuvimos que empezar a identificar a cada uno de los personajes que aparecen en la iconografía para empezar a ver cómo se configuraban las relaciones entre el poeta y su círculo de familiar, su círculo de amigos, etc. Muchas de las fotografías, afortunadamente no sé en qué fecha, pero Efraín Huerta ayudó a ponerles detrás, con la ayuda de sus hijas, les puso detrás, pues aquí está Antonio Acevedo Escobedo, aquí está Antonio Magaña Esquivel, diferentes personajes del ámbito del periodismo, del ámbito cinematográfico, pues todos los círculos con los que Efraín Huerta convivía. Y una vez realizada esta labor, pues se aclaró un poco el panorama, porque ya pudimos ver quiénes estaban dentro de estas fotos. Sin embargo, bueno, tengo que decir, hacer dos aclaraciones. Primero que nada, que el antecedente obligado de esta iconografía es un libro fabuloso que se llama Efraín Huerta, Absoluto Amor, que no hay que confundirlo con el primer libro de poesía publicado por Efraín, que también se llama Absoluto Amor. Normalmente la jerga un poco efrainesca decimos EHAA, ¿no? O sea, Efraín Huerta, Absoluto Amor. Este libro es una especie de álbum iconográfico fabuloso que contiene la mayoría de las cosas que ustedes van a ver en la iconografía. ¿Y por qué? Porque ese libro que hizo la maestra Mónica Mansur se hizo con los mismos archivos con los que yo trabajé, sin embargo, todavía mucho más llenos los archivos. Hay que decir que con el paso de los años se han perdido un número significativo de cosas, que no sabemos bien en dónde están, fotografías, credenciales, materiales que aparecen en ese libro de consulta obligada para los especialistas en el tema. En ese libro, Efraín Huerta, Absoluto Amor, podemos encontrar varias guías pues sí, guías poéticas, guías de lecturas, y no solo es un libro de consulta, sino también es un libro del cual podemos extraer muchas informaciones. Hay reproducciones de cartas, etc. Intentamos hacer más o menos lo mismo con una distribución diferente, un poco más apegada al estilo de las iconografías del fondo, con la maravillosa propuesta del editor Paco Ibarra, que no sé si nos acompaña por aquí, pero que le debemos el magnífico diseño de la iconografía. A Paco Ibarra hay que darle el crédito, se le ocurrió, tuvo la magnífica idea de entrelazar la cronología con el cuerpo de las fotos que componen los materiales que componen la iconografía. Esto hizo que ganara muchísimo. Con ello quiero decir que la lectura de la iconografía se facilita, es mejor, estamos más acostumbrados a, una vez que leemos o que vemos las fotografías, hasta el final vamos a la cronología, y luego después de estar leyendo todos los apartados se vuelve un poco tedioso. Creo que en el caso de la iconografía, la excelente decisión de entremezclar fotos con texto hace que el libro gane mucho más. Y también otro de los, para cerrar, otro de los puntos que no quisimos dejar fuera fue evidenciar y poner nuevamente el dedo en el renglón en lo muy bien que está relacionado y que está configurado el mundo de Efraín Huerta desde el ámbito privado hasta el ámbito público. Es decir, su vida y su obra se mezclan. Creo que a partir de que empecemos a leer estos nuevos libros que salen de Efraín Huerta, aunados a los que va a publicar también Raquel Huerta, vamos a poder empezar a descubrir y a redescubrir a este Efraín y vamos a poder confirmar cada vez más, estamos seguros de que fue un hombre íntegro, fue una persona en donde se reunieron todas las virtudes del oficio literario con las del oficio periodístico, las del padre de familia, etcétera. Y bueno, la iconografía quiere dar cuenta de eso. Los poemas seleccionados que están ahí son para complementar la imagen pictórica, y bueno, nada más para terminar, quiero cerrar con un dicho un poco jocoso, diciendo que es bueno el refrán que dice que una imagen vale más que 1000 palabras. Sin embargo, si esto fuera cierto, ¿por qué tenemos que enunciar esta
esta premisa, esta idea. Bueno, muchas gracias. Este acto fue planeado hace muchos meses, en parte para coordinarlo con el homenaje nacional que le hace pues, el resto de las instituciones culturales del país, con la culta de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. En ese momento nos pareció que debíamos incluir en la mesa ya de por sí extensa a todos los involucrados, pero se da la feliz coincidencia de que están aquí Carlos Ulises Mata y el doctor Alderete, responsables, uno, el doctor Alderete, de este libro para lectores jóvenes, en donde hay una selección de 30 poemínimos y su interpretación gráfica, su recreación gráfica. Entonces quiero pedirle, para eso tenemos un lugar vacío, quiero pedirle primero al doctor Alderete, para continuar con esta progresión cronológica, que pase él y nos comente algo sobre su trabajo de El Gran Cocodrilo en 30 poemínimos. ¿Ya está? Sí. No me avisaste que me ibas a invitar así segundo para hablar. Yo quería escucharte a él. Bueno, nada, muchas gracias por venir, muchas gracias por la invitación. Siendo sincero, y creo que es algo que a Socorro cuando me invitó a hacer este libro, ni a David cuando nos conocimos en el fondo les conté. Cuando recibí la llamada por teléfono de Socorro y me dijo, quiero que nos juntemos porque quiero que trabajes en un libro de poesía, fui todo el camino hacia esa reunión pensando, ¿cómo le digo que no lo voy a hacer? No lo quiero hacer, no lo voy a hacer, no me interesa, tengo mucho trabajo, no lo quiero hacer, no lo quiero... Y iba inventándome las excusas que le iba a dar, y cuando llegué me dijo, es el libro de poemínimos de Efraín Huerta, y todos mis argumentos se cayeron. Y dije, no, sí lo quiero hacer, por supuesto. La segunda reacción, la primera fue no lo quiero hacer, cuando no sabía. La segunda reacción fue, por supuesto que sí lo quiero hacer. Y la tercera reacción fue, la verdad, un poco de temor. Es la primera vez que ilustro poesía y de Efraín Huerta. Digamos, el solo nombre era... me causaba sensaciones encontradas. Estaba orgulloso de hacerlo por un lado, temeroso, no sabía si iba a poder hacerlo, la verdad. Por suerte tuvimos alguna reunión con David, nos conocimos ahí, y haber estado conversando con él acerca de su papá, de sus poemas, de qué había querido decir con algunos poemas en los cuales me perdía y perdía las referencias, me tranquilizó mucho y me sentí muy a gusto y muy cómodo para poder divertirme mientras lo hacía. Creo que eso fue fundamental, entender estos poemas de Efraín Huerta como me imagino él mismo haciéndolos, divirtiéndose a la hora de hacerlos, digamos. Yo creo que de alguna manera eso es lo que los hace también tan populares y tan exitosos. Si él se divirtió haciéndolos, aunque cuando los hacía estaba atravesando un momento difícil, según entiendo, el espíritu de divertirse y de estar más allá de la situación en la que pudiera estar, está ahí, está en los poemas, y creo que eso es lo que le llega a la gente. Y eso es un poco la intención a la hora de tener que traducirlos en imágenes, porque en ningún momento tuve la intención de ilustrarlos, sino un poco avalado
por David, por Socorro en el fondo, poder hacerlos míos de alguna manera y reinterpretarlos y tratar muy humildemente de generar poesía visual, que acompañaran a los poemas, que los poemas se pudieran apoyar en esas imágenes, pero en ningún momento tratar de ilustrarlas, porque tratar de ilustrarlas hubiese sido tratar de explicarlos, y el propio David me dijo la vez que nos vimos ahí, sobre algunas preguntas que yo le hacía sobre este poema, sobre aquel otro y sobre aquel otro, dijo, es eso que está ahí, no lo podemos explicar. Cada quien lo va a completar en el momento en que lo lea, y creo que eso es lo interesante, que cada persona que los lea y que vea las imágenes los pueda completar con sus propias interpretaciones. Por eso también las imágenes tratan de no ser cerradas, sino dejar al espectador, al lector, la posibilidad de completarlas y de terminar el libro. Y bueno, eso es todo, creo. Muchas gracias. Le pido ahora a Carlos Ulises Mata. Tuvo él a su cargo la complicada labor de reducir a una muestra de 600 páginas la producción en prosa de Efraín Huerta, compuesta por artículos, por notas sobre cine, sobre libros, sobre escritores. Queremos aprovechar entonces la presencia de Carlos Ulises Mata para que nos hable de El Otro Efraín, donde el otro es claramente, no hace falta explicar a qué se refiere ese otro. Por favor, Carlos Ulises. Sí, buenas noches. Yo también creo que nunca mejor dicho la frase de no venía preparado, pero en efecto no venía preparado. Entonces creo que será un pretexto más oportuno para bajar pronto de aquí. Y para sugerirles que este micrófono suena mejor que aquel. Primero me gustaría señalar la mejor forma quizá de presentar brevemente este ladrillo, pero es un ladrillo lleno de ligereza, paradójicamente, es señalar un par de coincidencias. Una sería indicar que tiene casi el mismo número de páginas que la poesía completa. La poesía completa, sin el prólogo de David, sin la nota editorial del maestro Martí Soler, tiene alrededor de 630 páginas. La antología prosística que ahora se presenta de Efraín Huerta, que tuve el privilegio de preparar, tiene 673, incluyendo el índice. Pero como a mí se me fue la mano, escribí un prólogo un poco, no sé, sin forma, un poco largo, pero si quitamos el prólogo, la poesía, el tomo de poesía y el tomo de prosa casi miden lo mismo, casi tienen la misma extensión. Pero la valoración de estas consideraciones, digamos, numéricas, nos remite a cosas diferentes. La poesía está casi terminada, la poesía es una poesía completa, aunque sabemos que no lo es. Raquel Huerta dentro de unos días presentará La Rosa Primitiva, una edición de papeles privados, perdón, no, el título, fallé con el título, La Rosa Blanca, en editorial Papeles Privados, bueno, poemas nuevos, pero sabemos que la poesía no puede extenderse más allá de las fronteras del tomo canónico que inició su andadura en 1988 con la primera edición que dirigió Martí Soler. Y sin embargo la prosa nos remite a otra realidad. Mide lo mismo y sin embargo es apenas un indicio de un universo que yo estoy seguro que muchos de los que están aquí no tienen todavía capacidad para imaginar. Yo mismo tuve oportunidad de meterme, de sumergirme un poco en la prosa. Hay en esta antología 176 artículos, tramposamente contados así, porque están contándose también las entrevistas, que solo de manera muy dificultosa podríamos considerar como obra de Efraín Huerta, aunque sí lo son, porque había perdido la voz en el 73 y no las respondió, sino que las escribió. Entonces son obras suyas también. Tramposamente contados los prólogos, porque no se escribieron como obras de prosa deliberadas, sino son obras que se antepusieron a libros de poemas. Pero si hay aquí 176 artículos, podemos decir que estamos alrededor hablando de una octava o de una novena parte, es decir, que podría haber 8 tomos como ¿sí? Entonces, la poesía ya se terminó y la prosa empieza.
es la única forma, al no venir preparado, que se me ocurre describir el tomo que estamos presentando. Y también creo que la mejor manera de presentarlo sería leyendo la nota de agradecimientos y leyendo el índice. Creo que las personas, hay solamente en una rápida revisión de las personas que nos acompañan, hay amigos de Efraín Huerta, hay lectores de Efraín Huerta, hay familiares de Efraín Huerta, y si ustedes tienen la curiosidad del tiempo de leer la nota de agradecimientos, creo que les dan una buena noticia de lo que el libro es, de quienes participaron para su hechura y de lo que nos falta, de la ventana que este libro significa, parece el descubrimiento de ese otro Efraín. Un gran acierto que tampoco me puedo atribuir porque yo no titulé el libro. Yo sospecho que fue Tomás, yo siempre le he atribuido ese acierto. Tomás, no sé quién fue, pero es un título muy acertado. Porque no solamente hay un otro Efraín que se descubre, sino otros Efraínes varios que se descubren. Entonces es una invitación a la lectura y, insisto, es un indicio, es un mirador, es una ventana hacia una obra abismalmente voluminosa y de un profundo interés y de unos múltiples registros. Gracias y buenas noches. ¿Quieres quedar con mis preguntas? Bueno, me entero ahora que no se oye muy bien este micrófono, pero voy a subir el tono de la voz. Vamos a concluir esta primera ronda de participaciones con la intervención de Martí Soler. Martí Soler tuvo a su cargo en el 88, previamente a esos años, la preparación de la primera edición de la poesía completa de Efraín Huerta, y él tuvo esta vez no solo esa encomienda, yo creo que en particular de los 3 centenarios que estamos festejando y los 80 años del fondo, en particular la impronta editorial de Martí está presente en los 4 libros que estamos presentando hoy. No hace falta tampoco presentar la biografía de Martí Soler porque basta decir que es contemporáneo del fondo, nació en el mismo año que el fondo, ya ha estado íntimamente ligado a la editorial en distintos momentos, como corrector, como responsable de producción, como gerente editorial, y hoy como cabeza de estos festejos en torno a Efraín Huerta. Por favor, Martín. Bueno, yo tenía preparadas unas palabras, pero no voy a andar leyendo, sino simplemente tratando de confirmar mi pasión por Efraín y mi larga amistad también con David, quien me propuso, de acuerdo a los dos, dimos cuenta de qué podríamos hacer para conmemorar a Efraín. En realidad, el tomo de la poesía completa ya se había prácticamente anunciado desde hace 1 año y medio o algo así, antes de pensar en la celebración del centenario del nacimiento de Efraín, cuando precisamente a principios de 2013 se agotó la reimpresión que habíamos hecho del libro, y pensábamos en hacer una nueva edición en la cual cambiáramos totalmente la tipografía del libro. Hace unos años con Consuelo Sáizar decidimos abrir una colección aparte que reuniera la poesía, porque teníamos poesía dispersa en letras mexicanas, en tierra firme, ¿cómo se llama? En la otra colección, en Tezontle, en el fondo, y pensamos que eso hacía que se perdiera mucha de la poesía del fondo. Entonces decidimos que el fondo podría iniciar una colección en la que se reunieran a todos los poetas de nuestra América que pudieran reeditarse, que tuviera interés de nuevo el público en leerlos, etc. Y en ese momento pensamos en hacer la poesía completa de Efraín de nuevo. Sucedió eso, que en ese momento también
empezamos a pensar en el centenario de Efraín y por lo tanto sacamos rápidamente una reimpresión para que no estuviera agotado el libro, ¿no? En el año ese de 2013 el libro siguió circulando como la segunda edición que se hizo, donde se hicieron algunos cambios. Esta edición yo creo que sobre todo mejora la anterior en varias cosas. Una de ellas es el aspecto tipográfico, que desde luego creo que ha mejorado mucho respecto de lo que nosotros llamamos ataúdes blancos en el Fondo de Cultura Económica, unos tomos blancos de letras mexicanas. La otra cuestión ha sido que en el interreino he conocido a Emiliano y a Carlos Ulises, quienes me han proporcionado, no diré yo nuevas cosas, sino simplemente un apoyo importantísimo para que la edición saliera mejor. Y quiero reconocerlo aquí de inmediato. Tanto Emiliano como Carlos Ulises dedicaron parte de su tiempo, que ya tenían bastante acaparado con los libros que estaban haciendo para el fondo, para revisar minuciosamente la edición y hacerme varias sugerencias muy aceptadas, desde luego. Y por otra parte, Carlos Ulises encontró ese famoso corrido que ahora aparece, que es el corrido de la enamorada, que si ustedes abren la página del fondo encontrarán que está musicalizada por Eduardo Langaño, y ahí la podrán oír, el corrido de la enamorada, que se refiere a la película de Emilio Fernández, Enamorada, por María Félix. Apareció en un suplemento del Nacional, creo que fue, y me lo pasó rápidamente para que lo incluyéramos. Aparte de eso, de algunas notas y correcciones muy, digamos, apegadas a las ediciones originales y algunos originales del propio Efraín, que ciertamente ya había revisado antes, pero que siempre hay cosas que mejorar en todo libro, evidentemente. Entonces, pudimos lograr esta edición. Por cierto, que Eduardo Mejía me dijo que hay 12 ratas, pero no dice cuáles. Pero bueno, Eduardo algún día me las dirá y las descubriremos. Eso es. Y desde luego que estuvimos en contacto para la iconografía, para la antología de prosa con Carlos Ulises y con Emiliano y con David todo el tiempo, y bueno, ha salido un grupo de libros realmente fantásticos, de los cuales me siento muy orgulloso de haber participado. Muchas gracias. Muchas gracias, Martí. Aprovecho aquí puedo leer un paréntesis para anunciar que en esa colección de poesía, dentro de pocas semanas, aparecerá Variaciones de Voz y Cuerpo del propio Martí Soler. Ya los convocaremos para que conozcan esta obra. Como les dije, vamos a cerrar con esto, la primera parte de esta presentación. Los cuatro de los involucrados más explícitamente en estos libros tuvieron su intervención. Quiero hacer yo una serie de agradecimientos desde el fondo a la propia gente del fondo, a Socorro Venegas por haber puesto sentido de enlace entre los polímeros, la poesía para niños y jóvenes. Quiero también agradecer a Adriana Romero sus desvelos, sus dolores de estómago, sus esfuerzos para lograr que estas dos obras, la parte que corresponde a la literatura, en otro país, y la poesía completa, también evidentemente a sus asistentes editoriales, a Max Gonsen, que tuvo a su cargo la edición
de la iconografía, acompañado por Pati Barra en el trabajo. También a la gente de la gerencia de producción, a Adriana Concevic, a Alejandra García y a la imprenta, a Yesca, que realmente hizo milagros para que hoy, hace no muchos días, no muchas horas, uno de estos libros solo existía en el éter, donde están los PDF, y hoy tenemos varios cientos de ejemplares en circulación. Entonces, a todos los involucrados en la hechura de los libros, muchas gracias. Perdón, yo quisiera agregar a la persona de producción que hizo todo el trabajo tipográfico, ¿no? Nancy fue maravillosa también, ¿no? Nancy trabajó maravillosamente la poesía completa. Muchas gracias, Martín. Bueno, entonces, sin mayor interrupción, pasamos a un segundo momento de esta presentación. Le hemos pedido a Eduardo Vázquez Martín y a Julio Trujillo que comenten, no necesariamente los libros, sino al escritor, al personaje, a partir de los libros que estamos publicando. Entonces voy a darle primero la palabra a Eduardo Vázquez Martín, que viene, quizá ya en este momento se quitó el uniforme de funcionario y nos va a hablar más como poeta, como escritor. Sin embargo, es importante recalcar este esfuerzo colectivo por divertirnos juntos haciendo estos homenajes, que te quiero agradecer también en nombre del fondo, a ti y a toda la gente que ha participado para que hagamos este tipo de acciones. Y entonces los dejo entonces pues con el poeta, con el escritor Eduardo Vázquez Martín. Pues muy buenas noches. Antes que nada una disculpa por llegar un poco tarde, pero allá afuera, como pueden oír, está sucediendo un naufragio. La ciudad está empezando a navegarse poco a poco. Y nada, pues primero agradecer la invitación, el gusto que me da estar en una fiesta, además no solo de escritores, sino de editores, de amantes de los libros, de amantes de un poeta como Efraín. Yo creo, una de las primeras cosas que me nace decir, realmente no preparo un texto ni nada por el estilo, es reconocer cómo la poesía y la figura del poeta Efraín Huerta convoca de una manera tan natural a la celebración, y también de la misma manera, con la misma naturalidad, evade la piedra y el bronce de la oficialidad, ¿no?, cultural, aunque las instituciones, afortunadamente, el Fondo de Cultura en este caso, con tanto empeño de trabajo editorial, se dediquen a un poeta como él. Es decir, creo que esta capacidad de convocar a los amantes de la poesía, a los amantes de la ciudad, a los amantes de los libros, a conversar y de evadir los oropeles más tiesos de los reconocimientos oficiales, es un reconocimiento a Efraín. Yo creo que Efraín se merece que ser tratado de esa manera. Ni aún colocando como lo hicimos, ahí estaba David, su nombre en letras de oro en la Cámara de Donceles de la Asamblea Legislativa. El acto tenía este tono, un acto más bien tiene algo de surrealista, la llegada de un poeta a ese muro de lo público, como quizás eso, como quizás el insurgente junto a los insurgentes, el poeta libertario en medio también de algunos de los héroes libertarios. Y es un lugar común, pero puede servir para la conversación, decir lo que hemos repetido tantas veces, ¿no? Efraín es el poeta de la ciudad. Pero ¿qué significa ser el poeta de la ciudad y de la ciudad de México? Quizás significa también, es decir, sencillamente que es un poeta moderno, o que es un poeta romántico en el sentido decimonónico de la palabra. Todos
los poetas modernos de Morelos a la fecha son de alguna manera poetas de la ciudad. Pero si lo decimos los habitantes de la ciudad con tanta certeza, creo que tiene que ver, pienso yo, con la posibilidad de haberlo enunciado con tanta claridad en su declaración de odio y su declaración de amor. Creo que cualquiera que realmente ama esta ciudad siente simultáneamente estas dos emociones, el amor y el odio. Y un poeta que se entrega, a mí la declaración de odio es un poema que me hace temblar, ¿no? de la franqueza y el desgarramiento, y la declaración de amor y los poemas como Avenida Juárez y San Juan de Letrán, en fin, esas grandes visiones de la ciudad urbana, de la ciudad de los camiones, de la ciudad de los peatones, de la ciudad de los hombres del alba, de los hombres que se levantan en la mañana al trabajo y de alguna manera son también, desde una cierta perspectiva social, los hombres del mañana, ¿no? Los hombres que harán el cambio. Esta manera de ver la ciudad desde una mirada al mismo tiempo descarnada, absolutamente limpia de idealización, y al mismo tiempo capaz de cantarla, de gozarla y de vivirla como lo hizo Efraín, creo que lo convierte en el poeta de la ciudad. Como sucede con otros autores, yo pienso en uno, ¿no? Hemos dicho también que de alguna manera Monsiváis no solo fue cronista de la ciudad, sino fue un constructor de ciudad, ¿no? La ciudad en algo se parece a una crónica de Monsiváis, no sabemos qué fue antes, si la crónica o la ciudad. Algo pasa similar con Efraín. La ciudad que amamos es la ciudad que nos enseñó a amar Efraín Huerta, la ciudad que padecemos, de la que nos enamoramos, la ciudad que odiamos, es también la ciudad de Efraín Huerta. Y algo que es también que me parece llamativo, que me parece digno de apuntarse, es esta idea de Jorge Luis Borges, que hay poetas que de jóvenes son crepusculares y conforme pasa el tiempo se hacen matinales. Yo creo que si alguien se ajusta a esta idea es Efraín Huerta. El primer Efraín es un poeta hacia adentro, un poeta de una cierta oscuridad, de una cierta tristeza quizás, a lo mejor de la pérdida de un mundo, ese mundo que terminaba, más rural, más de tierra adentro, con esa ciudad, con ese comienzo de vida urbana. Pero es increíble que acabe en una fiesta, que acabe en los poemínimos, que acabe en un humor de esa agudeza y de esa celebración de la vida, ¿no? En medio además justamente de una enfermedad aparece un poeta de la alegría y un poeta del humor, un poeta de la ironía. También quiero apuntar algo que me parece esencial: la ciudad, el amor. Es un poeta del amor, como empieza a ajustarse a los ciertos cánones del poeta romántico en todo el sentido, ¿no? El poeta que hace de la ciudad, que hace del amor y que hace de la revolución, uno de sus grandes amores, de la necesidad de transformar y reconstruir un mundo diferente. Y esto liga también con esta otra característica, un poeta social, un poeta que piensa en su tiempo, que discute desde su tiempo, que arriesga ideas, que arriesga posiciones políticas. Pero me parece a mí que en esa dimensión yo quiero destacar un poema al que recuerdo mucho, porque el único día que vi en mi vida Efraín Huerta fue una presentación de Amor Patria Mía en el Hotel del Prado de la Ciudad de México. Era un Efraín ya sin voz, pero con una radiante sonrisa. Y aquel poema, yo creo que yo vuelvo a ese poema y me doy cuenta que no está, digamos, entre los primeros poemas de la conversación. Yo creo que es un poema, desde mi punto de vista, comparable en su universo y en su profundidad, aunque de signo distinto a
al poema de Ramón López Velarde, al amor patria mía, perdón, a la suave patria, a la suave patria. Esa suave patria de Ramón López Velarde, con la que nos hemos educado, esa suave patria de la íntima tristeza reaccionaria, de esa melancolía ante un mundo que se va frente a una revolución que no se sabe qué depara, y ante esas raíces trágicas que van hasta la conquista, hasta el joven poeta, el joven héroe Cuauhtémoc. Esa visión que me parece en un lugar que tiene que ver con esa melancolía mexicana, y que me parece desde luego extraordinario, no lo voy a discutir, pero me parece que la otra visión podría renovarnos una idea de nuestro país, la idea de que este país está fundado en un amor loco, en un amor desesperado, que sus héroes y sus fundadores, Miguel Hidalgo, Morelos, etcétera, eran unos seres que literalmente perdieron la cabeza por la patria, y que depositaron esa ciega semilla de la demencia en un país, en un territorio que no era un país, en un acto de verdadera locura. Y a mí eso me parece que nos libera de esta mirada tan trágica, tan redonda, circular, que tenemos los mexicanos de nuestra historia, y la convierte quizás en algo mucho más cercano, y desde mi punto de vista que es necesario recobrar desde la modernidad. Este país existe porque hay unos locos que lo aman, ¿no? Es decir, también hay infinitos mezquinos que se lo devoran, hombres tristes que no son incapaces de desear ni de amar nada de este país, ni de protegerlo, ni de cuidarlo, pero hay algo loco, hay algo fantástico en ese cura Hidalgo, en esos seres. Y esta mirada de convertir a los seres de la patria en esos locos enamorados, creo que le da, que hace más cercano y más amable y más deseable tener una patria y tener un país como México. Por último, diré un poco como anuncio de funcionario, de secretario de Cultura de la ciudad, que nosotros también trabajamos en algunas ediciones mucho más modestas. Esta fiesta de libros es un festín donde da gana de irse de vacaciones inmediatamente con esos libros a la playa a dedicarse a leerlos. Pero hay quizás otra tarea, que es acercar de nuevo Efraín a sus potenciales lectores, ¿no? Efraín requiere encontrarse con los lectores del siglo XXI. Yo sospecho que esos lectores, como lo fueron en el siglo pasado, serán otra vez jóvenes, ¿no? Volverán a encontrarse con esos peatones, con esos habitantes de la ciudad que requieren un poeta para poderla caminar, para poderla amar, para poder andar por sus calles. Y lo que nos toca quizás a nosotros es echar redes, anzuelos de versos por la ciudad, para que esos jóvenes se encuentren con esa luz, con esa fuerza verbal, con esa apasionada ironía de Efraín, y se encuentren los lectores que han de llegar a estos libros. Quiero darle aviso de un pequeño libro de Efraín Huerta, una antología que ha hecho justamente David Huerta, que son poemas de amor. Y es un libro que ustedes dirán, pues debe ser un libro también muy generoso en páginas, y no es una pequeña antología, porque en realidad es una cierta poesía amorosa de Efraín Huerta, pero que ahorita David quizás nos pueda, no quiero hablar de su edición. Lo que yo he visto es que es una poesía, digamos, del amor más que del deseo, de un amor más doméstico, más íntimo, y es una manera. Vamos a hacer 100.000 ejemplares de ese libro, para que es un libro editado con publicaciones del Consejo, con Julio Trujillo y
Ricardo Calleja, con la Secretaría de Educación Pública de la ciudad, con la Asamblea Legislativa, y junto a eso, pues los versos o muchos versos de Efraín estarán en las estaciones de metro, estarán en parabuses, estarán en las calles, en las plazas, de manera que uno se encuentre con Efraín donde Efraín siempre estuvo, que es en la calle, que es caminando con las personas. Este trabajo que hace David también, ahorita pensaba, debe ser lo más extraordinario para un poeta, tener un hijo como David Huerta, ¿no? Porque tiene dos cosas: por un lado es un amante de esa poesía, un fiel hijo, ¿no? Junto con sus hermanas, pero además es un poeta absolutamente diferente, porque podría haber sido un poeta que siguiera esa saga, o que siguiera, que insistiera en ser un poeta de segunda, de tercer mundo, de tercera, de cuarto mundo, que es donde nos encontramos ahora. Pues tener un poeta un hijo con esta obra tan fecunda, tan maravillosa, tan propia, y tener también a ese hijo que ama la poesía de su padre y que trabaja en este momento, en esta madurez de su vida, en construir, en apoyar este trabajo, creo que es también un acto de amor que merece ser aplaudido. Así que muchas gracias y buenas noches por estar. Muchas gracias, Eduardo. Voy a darle la palabra ahora a Julio Trujillo. Hay un fenómeno genealógico curioso aquí. Hace unos días yo hablé con Julio sobre otro tema. Él decía considerarse, no sé si la palabra sea exactamente lo que me dijo, pero una suerte de hijo poético de David Huerta. Entonces voy a darle la palabra al nieto poético de Efraín Huerta. Sí, una editora, buenas noches, me puso un apodo que solo puede usarse si se dirige a David Huerta, y decía Julio Trujillo. Y es cierto, si David es uno de mis padres literarios, idea que no pienso discutir, puesto que lo es, me da muchísima alegría estar celebrando aquí a mi abuelo Efraín. Alegría. Lo malo es que Eduardo me ganó todas las ideas, así que solo lo voy a reciclar. Alegría es una palabra, es un sentimiento y es un concepto que hay que subrayar siempre que se habla de Efraín Huerta. Hay muchos otros, pero alegría es uno de ellos, y lo que tenemos que hacer ahora es festejarlo en un ánimo informal, en un ánimo antisolemne, tal y como él lo pidió siempre y tal y como se lo merece. En este año de centenarios nos ha tocado, ya vendrá la parte de José Revueltas, pero nos ha tocado al principio del año dedicarle mucho esfuerzo, mucha lectura y muchas actividades a Octavio Paz, y hubo un momento en el que yo sentí que estábamos en riesgo de la canonización. Un riesgo inconsciente. Es un grandísimo poeta, un fenomenal escritor, pero que de alguna manera siempre estaba en la frontera del mármol y del oropel, como decía Eduardo. Creo que sobrevivimos, creo que se ganaron lectores, y que evidentemente el que sobrevive es Paz y su obra. Y luego, pasando a la lectura a fondo y a la edición de algunas obras de Efraín, mi sensación ha sido distinta. Es un poeta que se deja festejar con gran naturalidad. Así es su poesía, así es su obra, y lo estamos haciendo en un gran ánimo. Yo creo que es un poeta necesario en días como hoy, puesto que si han cambiado un montón de cosas a nivel tecnológico y de progreso superficialmente, yo creo que hay condiciones muy parecidas hoy que las que existían cuando Efraín Huerta escribía. El hambre es la misma, la desigualdad es la misma, el poder vertical es el mismo, y yo extraño de alguna manera la indignación de Efraín Huerta. Extraño también la esperanza que generaban los textos de Efraín Huerta. Extraño esas antenas que estaban ahí siempre puestas para responder y defender alguna causa,
para responder a alguna injusticia, para ponerse en la vanguardia de la poesía y contestar y decir, gritar. Extraño que a los poetas de hoy nos da un poquito de miedo hablar del amor porque vamos a parecer acaso afectados o cursis, y él lo hacía con toda la redondez de esas palabras. Y en fin, extraño un poco a Efraín Huerta. Creo que las generaciones de poetas después de él, de alguna manera nos hemos domesticado un poco. Y yo quisiera aprovechar este desembarco de libros, de 4 libros del fondo, de algunos que preparamos en Conaculta y otras ediciones, que sirvan también para hacer un llamado a la sublevación poética que tanto y también hacía Efraín Huerta, un llamado a la rebeldía, un llamado a volver a decir y a nombrar el amor con todas sus letras sin temor a que se nos tache de no sé qué, y a pelearse, a rebelarse. La lección de Efraín es esa, es una lección de amor también, una lección de amistad, fue muy amigo de sus amigos, es una lección de solidaridad, y yo creo que la poesía hoy, la mexicana en particular, padece un poco de cuidado, de no vaya a ser que los lectores piensen algo o que el próximo jurado de tal premio ya no le caiga bien porque dije tal, en fin. Entonces, un llamado también a la sublevación poética, aprovechando el centenario de Efraín. En cuanto a la nueva circulación de su poesía completa, para mí ha sido un gustazo volverme a zambullir en este delicioso tomo, y creo que es también bueno aprovechar el momento para sacudir algunas etiquetas que ha padecido el poeta Efraín Huerta, para bien y para mal. Una de ellas es que es el autor de la pachanga, el autor del desmadre, el autor de la ocurrencia velocísima, que sí que lo es, y con gran talento. Los poemínimos son un género en sí mismos, es muy difícil crear un género en sí mismo, no son haikus, serán haikus pero con chile de árbol, digamos, son reguerías con albur, son apotegmas pervertidos, qué sé yo, son poemínimos, un género si acaso muy imitado, pero difícil o imposible de igualar. Sin embargo, ese no es todo Efraín. Tampoco el poeta de la rebeldía social, que ya comentaba yo, el poeta militante, el poeta no de partido, pero sí militante por un montón de causas de la izquierda, aunque en toda su obra hay una carga social, no es solo eso Efraín Huerta tampoco. Hay un poeta metafísico también, hay un poeta del amor, hay un poeta que se muestra con todas sus cartas credenciales en Los Hombres del Alba, que como bien decía Emiliano, es su mejor libro probablemente, su libro principal, su libro de maduración poética, de gran densidad literaria, y que es probable que se haya perdido un poco en la sombra de los otros Efraínes. Que esta nueva edición de su poesía completa sirva para volver a leer al autor de La poesía enemiga, al autor de La muchacha ebria, al autor de tantos otros poemas, quizá no todos en la misma temperatura poética, pero verdaderamente buenos, como Sílabas para el maxilar de Franz Kafka, que es un poema que a mí me encanta, y tantos otros, los poemas de la ciudad, Circuito Interior, en fin. Entonces aprovechemos para volver a leer ese Efraín, que sus lectores potenciales, los jóvenes de hoy, descubran, pues no solo al autor de los poemínimos, sino también al poeta, que hay mucho poeta en Efraín Huerta, no solo en Los Hombres del Alba, en otros libros también, ahí está El Tajín, por ejemplo, y tantos otros poemas. Yo empecé a doblar esquinitas de la poesía completa y ahora descubro que doblé como 120 esquinitas, es decir, es un poeta profuso y es un poeta de gran calidad. Hablando de los poemínimos, yo quería leer uno, ya que mañana empieza el Mundial, que se llama Juramento. Dice: juro que viviré hasta mediados del 70 para poder beberme a gusto la Copa del Mundo. Voy a leerles también otro poema porque me parece inconcebible que festejemos a Efraín Huerta sin leer, aunque sea un poema, un poemínimo, David probablemente nos comparta algún otro poema
de Efraín, y yo me quebraba la cabeza pensando qué poema leer hoy, que no fuera uno de los grandes éxitos de Efraín, que no fuera La muchacha ebria o que no fuera Juárez Loreto, pero que reuniera muchas de las virtudes del poeta, las que ya he mencionado, ¿no? La esperanza, el amor, la densidad social, la solidaridad humana, y esta invitación que nos hace siempre su poesía, como a salir a la calle y besar a la gente, que es algo que me pasa a mí cuando leo a Efraín Huerta. Me dan ganas de salir a la calle a besar extraños y extrañas, sobre todo extraños. Y encontré un poema que creo que reúne todas estas virtudes de Efraín Huerta, que les quiero leer para terminar mi participación. Tenía muchísimas otras notas, pero bueno. No sin antes decirles que también en Conaculta, en la Dirección de Publicaciones, preparamos un libro que es la edición facsimilar de Los Hombres del Alba, que se publicó hace 70 años exactamente. También estamos celebrando el aniversario de este libro. Agradecer a la familia, a las hijas de Efraín y a mi querido padre David porque nos cedieron los derechos de este libro. A Emiliano, que ha sido probablemente el gran hallazgo del 2014. Es un lector profundísimo de la obra de Efraín, pero sobre todo es un buen escritor, es un buen ensayista que sabe poner en ideas muy claras y en una prosa muy, muy amable todo lo que ha aprendido. Probablemente es la persona que más sabe de Efraín Huerta en el cosmos, porque se ha dedicado a estudiarlo a profundidad junto con la familia. Y bueno, hay un epílogo de Emiliano en esta edición facsimilar de Los Hombres del Alba, que ya presentaremos la próxima semana en este mismo espacio. Entonces ya hice mi anuncio de funcionario público también. Pasemos a la poesía directamente. Este poema se llama Hoy he dado mi firma para la paz. Hoy he dado mi firma para la paz, bajo los hartos árboles de la alameda, y a una joven con ojos de esperanza. Junto a ella otras jóvenes pedían más firmas, y aquella hora fue como una encendida patria de amor al amor, de gracia por la gracia, de una luz a otra luz. Hoy he dado mi firma para la paz, y conmigo, en 100 países, 100 millones de firmas, 100 orquestas del mundo, una sinfonía universal, un solo canto por la paz del mundo. Hoy no he firmado el poema, ni los pequeños artículos, ni el documento que te esclaviza. No he firmado la carta que no se siente, ni el mensaje que durará un segundo. Hoy he dado mi firma para la paz, para que el tiempo no se detenga, para que el sueño no se inmovilice, para que la sonrisa sea alta y clara, para que una mujer aprenda a ver crecer a su hijo y las pupilas del hijo vean cómo su madre es cada día más joven. Hoy he dado una firma, la mía, para la paz. Un mar de firmas que ahogan y aturden al industrial y al político de la guerra. Una gigantesca oleada de gigantescas firmas. La temblorosa del niño que apenas balbucea la palabra, la que es una rosa de llanto de la madre, la firma de humildad, la firma del poeta. Hoy he elevado en una el número mundial de firmas por la paz. Y estoy contento como un adolescente enamorado, como un árbol de pie, como el inagotable manantial y como el río con su canción de soberbios cristales. Hoy parece que no he hecho nada y sin embargo he dado mi firma para la paz. La joven me sonrió y en sus labios había una paloma viva y me dio las gracias con sus ojos de esperanza, y yo seguí mi camino en busca de un libro para mis hijos. Pues allí estaba mi firma, precisa y diáfana, al pie del llamamiento de Berlín. Parece que no he hecho nada y sin embargo creo haber multiplicado mi vida y multiplicado los más sanos deseos. Hoy he dado mi firma para la paz. Muchas gracias.
antes de que vayamos antes de que salgamos al brindis que nos espera al concluir este acto y nos demos de besos atendiendo la invitación de Julio Trujillo, quiero hacer y voy a darle la palabra al final a David Huerta, pero quiero también hacer una nueva ronda de agradecimientos. A una institución como el Fondo le toca, creo que también al Conaculta, al gobierno de la ciudad, a la Secretaría de Cultura, es forzoso que hagamos ciertas cosas, pero no hay nada más agradable que cumplir esas obligaciones, convirtiéndolas en un privilegio, en una diversión, en una fiesta. Tuvimos la posibilidad, la dicha de hacer una serie de actos relacionados con Efraín Huerta. Con concluimos la exposición, que es donde nos vamos a ver más abajo en la Galería Luis Cardosa y Aragón, que contiene buena parte del material de la iconografía. Tuvimos la semana pasada una lectura en voz alta que fue muy emocionante, en buena medida porque estuvo la mayor parte de las personas que asistieron y tomaron un poema de Efraín y lo leyeron, fueron jóvenes, muchos de los cuales estoy seguro no sabían quién era Efraín Huerta y se fueron sabiéndolo, habiendo puesto en su voz esa poesía. Hicimos también un ciclo de cine, un ciclo de películas basado en las películas que comentó Efraín Huerta. Y concluimos con este encuentro, este parto múltiple. Pues quiero agradecerles a la familia, a todos los involucrados, por habernos permitido cumplir esta obligación, y exagero al decir la obligación, de un modo tan grato, tan divertido. Yo termino describiendo levemente el número de la Gaceta. Este es un número compuesto por fragmentos de los cuatro libros que presentamos hoy. Las ilustraciones provienen de la iconografía o hemos tomado el material del doctor Alderete, hemos tomado artículos hechos por Emiliano, por Carlos Ulises Mata, y es un modo, lo digo ahí, de mostrar con hechos el amor por Efraín Huerta. Entonces les agradezco también a todos haber colaborado en esto, agradezco a la gente de comunicación del Fondo por el montaje de la exposición, por la organización de este acto, y para que cuando David diga adiós, nos paremos y nos vayamos a brindar y a beber y a besarnos, los dejo, y esta es la última intervención oficial del Fondo con David Huerta. Yo quiero aprovechar el paso del micrófono como aduana, porque no quiero que, ya que estamos en los últimos anuncios, antes de que tome la última palabra David, no este domingo, el que viene, que es 22, el 22 haremos la fiesta del Gran Cocodrilo. Será una acción teatral, poética, un desfile sobre Avenida Juárez, donde participan el Instituto Nacional de Bellas Artes, los colectivos del Faro de Oriente, del Faro Milpa Alta, los jóvenes, los estudiantes del Centro Universitario de Teatro, en fin, esto a lo que se refería Tomás, que yo creo que es lo que más gusto nos da, ver a otras generaciones, ver a jóvenes haciendo suya la palabra de Efraín y haciendo de la misma una fiesta. Así que los esperamos el domingo 22 en Avenida Juárez a partir de las 12 de la tarde, gracias a María Cortina, que es la organizadora, que también le agradezco. Y ahí nos vemos. Muchas gracias. Muchas gracias, voy a procurar ser breve. Tomás Granados dijo al principio que este era un acto más, pero no es un acto más. Realmente es un momento culminante en las celebraciones del centenario de Efraín Huerta, porque están los libros a la vista y estarán ya muy pronto, en cosa de horas o de días, cuando mucho, al alcance de los lectores. De lectores ya están, lectores de todas las edades,
y es un momento verdaderamente extraordinario a 100 años del nacimiento de Efraín Huerta, menos una semana, porque el centenario se cumple exactamente el 18 de junio, dentro de una semana, al día siguiente que jueguen Brasil y México. Tengo sentimientos encontrados porque ustedes supondrán que aquí le voy, pero no estoy tan seguro de cuál debe ser el resultado más conveniente para las celebraciones de Efraín Huerta. Entonces, quiero mencionar a unas cuantas personas también, porque hace falta, desde luego, mis hermanas, Andrea Mireya, Eugenia, Raquel Huerta Nava, gente que ha estado muy cerca de la familia y también de Efraín Huerta, como Rafael López Castro, extraordinario diseñador, fotógrafo y dibujante, que está sentado por ahí, junto a Humberto Mosaggio, y su prácticamente tocayo, que es un gran investigador hemerográfico, Rafael López, que está por allá. Desde luego ya mencionamos a María Cortina, que ha estado al pie del cañón todos estos meses en la Secretaría de Cultura del Gobierno de la ciudad. También quiero decir que la Universidad Nacional se ha sumado de la mejor manera a las celebraciones del centenario de Efraín Huerta. En mayo tuvimos un coloquio que duró 2 días y que fue realmente extraordinario en cuanto a las aportaciones de los estudiosos, de los investigadores, de los simples lectores y hasta de los poetas. Por ejemplo, cuando se habla de la variedad de registros de la poesía de Efraín Huerta, lo comentaba yo con Carlos Ulises Mata, uno de los ponentes, Luis Vicente de Aguinaga, que llegó de Guadalajara para hablar sobre este tema, se ocupó de una serie de poemas que están al principio del libro, los poemas de viaje, que se llaman en inglés Greyhound Poems. Luis Vicente de Aguinaga dijo algo, lo decíamos de Carlos Ulises y yo, siempre han estado ahí los poemas de viaje y al principio está esa serie, dice, y no los habíamos valorado, no los hemos valorado como deberían. Es un ejemplo extraordinario en la huella, entre otros, de Javier Villaurrutia y de Gilberto Owen, de un poeta mexicano que escribe sobre los Estados Unidos en Estados Unidos. Efraín Huerta era un hombre de izquierda, pero no era un antiimperialista ciego ante los valores de la cultura de los Estados Unidos. Todo el tiempo tuvo presente no solamente la cultura popular, sino la gran literatura de los Estados Unidos, el arte popular, sus grandes cantantes, Marian Anderson, Paul Robeson, la poesía de Walt Whitman, las novelas de Norman Mailer, e incluso fue admirador franco, abierto y declarado de figuras políticas como Franklin Delano Roosevelt. Esta es una prueba de que hay Efraín Huerta para rato. Todavía hay que estudiar muchos aspectos de su obra que no han sido descubiertos y que vale la pena valorar en toda su dimensión. Emiliano Delgadillo se refirió a la merma de los archivos, efectivamente de los archivos familiares en especial, porque ocurre un fenómeno que tiene un nombre que se llama fotos prestadas y no devueltas. Lo padecemos mis hermanas y yo, y nos hemos vuelto pues probablemente un poco antipáticos con las personas que nos piden fotos para publicarlas legítimamente y nos prometen devolverlas, pero pues estamos curados de espantos. Entonces lo que hemos hecho ha sido victimar a la gente del fondo, mandando a tantos amigos a que pidan las fotos que están en el fondo para la iconografía. Esa es la frase de batalla en estos tiempos, ¿sí? El doctor Alderete habló muy justamente de la poesía visual, que contiene, gracias a él, esta antología que se llama El Gran Cocodrilo. Yo realmente refrendo mi gratitud a Socorro Venegas, porque fue una editora ejemplar, siempre sonriente, ¿sí? Y las reuniones que tuvimos fueron realmente como conversaciones de ya viejos amigos. El doctor Alderete decía, yo acababa de conocer a David, pero pues en realidad fuimos a platicar como si fuéramos amigos de vieja data, ¿sí? La obra de Carlos Ulises Mata como investigador en el
en el libro El otro Efraín, la antología de prosa, es realmente notable y él dijo ya cosas realmente muy justas. Yo solo quiero contar que en el pequeño círculo que presidía el espíritu y la presencia y la voz de Martí Soler, en el pequeño círculo de estudiosos y de editores, Carlos Ulises, Emiliano, yo, llamábamos al prólogo, porque él lo llamaba así, de Carlos Ulises Mata, el prologuín, ¿sí? Que es lo que llaman en retórica una antífrasis, ¿verdad? Creo, si no me equivoco. Sí, porque no es ningún prologuín, podría ser un libro con todas las de la ley, si lo sacáramos del otro Efraín y se publicara aparte, sería un libro completo, un ensayo, un estudio sobre la prosa periodística, ensayística, polémica de Efraín Huerta. Vale la pena seguir pensando en lo que significan las entrevistas de un escritor en relación con su obra. ¿Sí? Carlos Ulises Mata lo planteó. ¿Es la entrevista con un autor parte de su obra? ¿Sí o no? Hay ejemplos maravillosos de, por así decirlo, literatura oral o de declaraciones en entrevistas periodísticas que forman parte naturalmente de la obra, como en el caso de Borges o en el caso de Stravinsky. Y son de muy gozosa lectura esas entrevistas, y las de Huerta están en esta misma línea. La edición de la... quiero mencionar un hecho que Emiliano Delgadillo me señaló, que quiero destacarlo porque es realmente notable. Cuando ustedes vean la iconografía, verán un montón de fotos muy interesantes, divertidas, algunas chuscas, de fiestas, una foto maravillosa donde aparece Efraín Huerta con un sombrero de charro tocando la guitarra y José Revueltas tocando el violín. ¿Sí? No sé cómo sonaría aquello, pero me encanta la idea de que José Revueltas hubiera escogido para esa foto el instrumento de su hermano Silvestre, que era un violinista consumado. Pero Emiliano Delgadillo me hizo ver que hay una foto de la que podemos estar seguros que fue tomada por Efraín Huerta. Es una foto tomada a principios de los años 60 en Veracruz, en la zona arqueológica del Tajín. Quienes aparecemos en esa foto somos yo y un querido amigo de la familia Huerta Bravo, José Gelada Plá, que somos los dedicatarios del poema El Tajín. Al fondo se ve la pirámide calendárica que todos conocemos, con sus 365 nichos, y esa foto, claro, fue tomada por Efraín Huerta. Lo que quiero destacar es el hecho de que es una foto que tiene una relación directa con el poema, porque unos pocos momentos después de eso, Efraín Huerta nos dijo a Gelada y a mí que nos fuéramos a caminar por ahí, que paseáramos por nuestra cuenta y que él se iba a quedar a descansar un momento, y de eso habla en el poema. ¿Sí? Yo estoy seguro, y me interesa decirlo de esta manera, que Efraín Huerta vivió una especie de trance en el que vio el final de este país. El Tajín es un poema postapocalíptico y mexicano. Cuando el país serpiente ya no exista, dice, entonces la pirámide, la pequeña pirámide, el último testigo de la existencia de México, podrá cerrar los ojos para siempre. ¿Sí? Es un poema sobrecogedor. ¿Sí? Es extraordinario que en esos mismos años estuviera escribiendo poemas llenos de regocijo y de sonrisas de Efraín Huerta. Yo no voy a leer ningún poema, Julio, pero voy a recoger una observación de Eduardo Vázquez Martín sobre el gran poema Amor, Patria Mía, que es un poema de 1980 que publicó en Ediciones de Cultura Popular, una editorial del Partido Comunista Mexicano, que fue ilustrada, una edición que fue ilustrada, que fue diseñada por Carlos Palleiro, nuestro querido amigo uruguayo, un artista muy talentoso, y la edición fue ilustrada por José Chávez Morado, que era paisano de Efraín Huerta porque ambos nacieron en Silao. Es extraordinario lo que pasa en el poema, y hay que prestarle atención al principio, que voy a decir ahora, los primeros versos, y a los versos finales. No les digo mayor cosa si les explico rápidamente que es una mezcla de la historia nacional con una conversación de lo que llamaríamos una
conversación de sobrecama, ¿sí? Después de que una pareja ha hecho el amor, él le cuenta a ella algunos pasajes de la historia nacional. Pero empieza cervantina o cervantescamente diciendo lo siguiente: en un lugar de tu vientre, de cuyo nombre no quiero acordarme, deposité la seca perla de la demencia. ¿Cómo a lo largo de los versos del poema transcurre para llegar al final sobrecogedor que hemos tenido por desgracia muy presente en estos años? Es algo extraordinario. Termina hablando el poema de la temerosa y vibrante llanura de sombras que es nuestra patria, ¿sí? Cuando el poeta, el querido poeta Javier Sicilia, echó a andar, después de la tragedia que vivió, el movimiento por la paz con justicia y dignidad, yo tenía presente estas palabras de Efraín Huerta. Eduardo Vázquez acompañó a Javier en la caravana del movimiento por la paz con justicia y dignidad, y yo pensaba y sentía todo el tiempo cómo efectivamente este país se había convertido en eso, en esa temerosa y vibrante llanura de sombras de la que habla Efraín Huerta al final de Amor, Patria Mía. Otra observación sobre Eduardo Vázquez, que estaba levantando una teoría metafísica sobre el permiso para el amor, ¿sí? O sea, ¿por qué esta selección de poemas? ¿Sí? ¿Qué ángulo? ¿Cuáles son los temas de esa poesía amorosa? ¿Es más erótica, que sentimental, que sensible? No, la explicación es increíblemente sencilla, y Alejandro Gaspar, que está aquí, que escribió el prólogo, puede refrendar mi noticia. Pero todos los poemas que escogí, María Cortina también lo sabe, y Lucía Segovia, editora de la Secretaría, son poemas que caben en una página. Es decir, hay una materialidad del libro que se tomó en cuenta, además del tema. ¿Sí? Así es que me da mucha pena, Eduardo, pero creo que esa teoría formidable, inteligentísima, que estabas levantando, pues queda un poco anulada por esta explicación muy a ras de tierra, ¿no es verdad, Alejandro? ¿Sí? Bueno, Julio Trujillo ha hecho un alegato extraordinario ante y para, y quizás en alguna medida contra los poetas de nuestro tiempo, ¿sí? Yo he dicho en alguna ocasión, ojalá siga habiendo poetas en México y no terminen todos de becarios en Muertepec, ¿sí? Efectivamente, los poemínimos, como decía José Emilio Pacheco, parecen muy fáciles de hacer y son como los bordados de las tejedoras de Oaxaca, decía él. Uno las ve trabajar y parece que lo hacen con una facilidad extraordinaria, pero cuando uno intenta hacer lo mismo es prácticamente imposible. Hay un par de poemínimos auténticos que no son de Efraín Huerta y que yo tengo siempre presentes. Uno es paradójico y se debe al hombre que está sentado aquí a la izquierda, el poeta Martí Soler. Dice: yo no escribo poemínimos porque soy un poetímido, ¿sí? Y el otro es una sugerencia de Gerardo Denis para la lápida de Efraín Huerta: disculpe que no me levante. ¿Sí? No sé qué va a pasar a partir de julio, después de mediados de julio. En un gesto desesperado le comenté a Emiliano Delgadillo, que por supuesto no me hizo el menor caso, que en 2015 vamos a celebrar los 80 años de Absoluto Amor, el primer libro de Efraín Huerta, pero me temo que no va a pasar nada. Voy a tocar las puertas de las oficinas culturales de Julio, de Eduardo, y que nadie me va a hacer caso y va a decir: ¿quién sabe quién es usted? ¿Quién sabe quién será su papá? Váyase o lo matamos. Entonces, realmente no es un día más, Tomás, es un día extraordinario. La poesía completa vuelve a circular en la colección de poesía. Tenemos esa iconografía tan hermosa, los poemas, los poemínimos recogidos en el Gran Cocodrilo, ilustrados magníficamente por el doctor Alderete, y el tomazo bárbaro de El otro Efraín, la antología de Carlos Ulises Mata, además de la Gaceta, por supuesto, y algunas otras publicaciones que circulan ya: la revista Tierra Adentro, que tiene un dossier dedicado a Efraín Huerta; la revista Letras Libres, que también le dedica algunas páginas al tema del centenario de Efraín Huerta; y la revista Nexos, que también se ha ocupado de este poeta mexicano. No me extiendo más, les agradezco. Hablo
creo que todavía estoy en parto múltiple, ¿verdad? Yo estoy haciendo quizás una intervención un poco esquizofrénica, porque yo me siento parte del Fondo de Cultura Económica, desde luego soy hijo del homenajeado, soy lo que dijo Julio Trujillo que soy respecto de él, soy discípulo de Emiliano Delgadillo, también discípulo de Martín Soler, amigo entrañable desde hace muchos años de Eduardo Vázquez Martín. Entonces, la semana próxima va a ser una gran fiesta, pero aquí realmente empieza por todo lo alto esa fiesta efrainesca, efrainológica, efrainofílica. Y estamos todos muy contentos y con ganas de ver esos libros efectivamente, llevarnos de vacaciones, y todavía habrá más. Tomás, muchísimas gracias. Muchas gracias a Fondo de Cultura Económica, Adriana Concevi, Adriana Romero, toda la gente del Fondo de Producción, de Relaciones Públicas, de Prensa, Sandra Licona, que me trae de la oreja haciendo declaraciones que ya no sé cómo frasear, en fin, Rocío Alarcón, Alejandra Vázquez, toda la gente del Fondo, han sido maravillosos, han sido increíblemente generosos, aman su trabajo, lo hacen muy bien, lo hacen con enorme gusto, lo mismo que en la Secretaría de Cultura y que en el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Muchas gracias y vamos a brindar por Efraín Huerta.